¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a Ham Music Radio y a esta la zona DX. Nos encontramos con ustedes Con Alejandra, XE1, Sierra Alfa Lima. y Juan José XE1 Charlie Whiskey Mike. Y Zoe, pues ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues mira, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, continuando un poco más bien retomando un poco el programa anterior, vamos a conocer la historia de pues un barco llamado Radio Carolina. Este barco transmitió en los años 60 y pues tiene mucha historia sobre radio, sobre su antena y sobre personas que fueron muy revolucionarias, se podría decir, para que pues la gente el día de hoy pueda escuchar la música tal y como la escucha, hasta incluso pues canciones, ¿no? Que estaban prohibidas en esa época. Y fíjense que es muy interesante la historia de Radio Carolina, que bueno, hay muchas estaciones que se llaman Radio Carolina, pero hablamos, como dice Zoe, específicamente de la que transmitió durante muchos años por onda corta y que utilizó, pues realmente fueron varios barcos, ¿no? Que estuvo utilizando. ¿Y por qué lo hacía de esa manera? Bueno, pues precisamente porque transmitía pues algunas cosas que iban en contra de ese monopolio que tiene todavía, se puede decir, la BBC allá en Inglaterra, y que, bueno, pues era para evadir un poco las leyes de ese país y poder transmitir, pues incluso canciones que no estaban permitidas en las emisoras, digámosle, comunes y corrientes, ¿no? De ese país. Me gustaría platicarle aquí a quienes nos ven y nos escuchan que Radio Carolina nace en marzo del año de 1964 y pues precisamente para pues evadir esas leyes, esa reglamentación en comunicaciones allá en el Reino Unido. ¿Tú sabías, Juanjo, que el nombre Radio Caroline pues vino de una foto que descubrió pues quien le puso el nombre a este barquito? Vio una foto de los Kennedy, vio una niña que estaba interrumpiendo al papá pues en su vida diaria ocupada, ¿no? Y él quiso retomar como esa rebeldía de la niña bueno, interrumpir en cuestiones. Sí, como oficiales, Ajá, ¿no? Por oficiales, decir. Exactamente. Y alguien importante que era exactamente, Kennedy. Por eso le puso Caroline. La niña se llamaba Caroline. Creo que era Kennedy. Hija, ¿no? Incluso la hija. Sí, así es. Era su hija. Sí, es algo realmente interesante, fíjate de dónde proviene, que no muchos lo conocen. Y bueno, pues el nombre que recibe esta emisora pues es precisamente por esto y empieza a transmitir por onda corta, pero también la historia nos dice que en algunas ocasiones llegó a transmitir por onda media también, pero prácticamente hablamos de una emisora pirata. Riding at anchor off Harwich and safely outside the 3-mile limit, the innocent-looking ex-ferryboat Caroline is causing quite a stir in official circles. She's a floating broadcasting station, hoping to make a big thing out of commercial radio and waiting for the advertisements to roll in. I'm no pirate, insists Captain Mackay, even if the radio crew are. Una emisora pirata que cabe señalar, y ya por ahí tenemos una grabación que hicimos para el canal también de Radio Senderismo, que viene siendo una diferencia muy grande entre lo que son emisoras piratas y emisoras clandestinas, que yo creo que retomaremos ese tema más adelante, aquí también en Ham Music Radio. También en algunos datos curiosos que vi, es que transmitía desde aguas internacionales, porque pues sí. Según esto, la Gran Bretaña no, bueno, por lo mismo de que causaba mucho revuelo la estación, no permitía que pues ellos transmitieran, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto? Bueno, es que de acuerdo a las leyes internacionales, en cada país tenemos un mar territorial, ¿no? Que son unas cuantas millas náuticas, se me fue ahorita la cifra exacta, pero si hubieran transmitido en esos barcos en aguas territoriales del Reino Unido, hubieran sido detenidos irremediablemente, ¿no? Entonces es por esa razón que salen a aguas internacionales donde oficialmente pues no los pueden detener y pues ellos pueden transmitir, repito una vez más, aunque sea de forma pirata, sin permiso alguno, ¿no? Otro dato curioso es que pues sus locutores incluso vivían ahí, ¿no? En el barco,
porque pues por lo mismo de que podían ser detenidos en cualquier momento, no pisaban mucho pues tierra. Tierra firme, ¿no? Ujú. Sí, 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 imagínate, regresa el barco a tierra firme, ¿qué va a pasar? Pues los va a estar esperando la policía, ¿no? Allá los famosos bobbies, ¿no? Y pues iban a ser detenidos. Entonces sí, sí marca un hito en la historia de las transmisiones en onda corta, esta emisora Radio Carolina, sobre todo por esa rebeldía, como dijiste hace rato, por la rebeldía no solamente de ser una emisora pirata, sino de la música que llega a transmitir en muchas ocasiones, ¿no? Música rock, por ejemplo, entre muchas otras, de la época de los años 60, que pues sí, estaban prohibidas por los temas, por la letra, ¿sí? Pues incluso por quienes las cantaban en ocasiones, ¿no? También pues pude como leer un poco acerca de las canciones o los grupos. Entre ellos, pues curiosamente estaban los Beatles. Así A es. pesar de que en Gran Bretaña los quería todo el mundo, la BBC no permitía algunas canciones. A mí me sonó muy raro, muy curioso, ¿no? Lucy in the Sky with Diamonds, que por sus siglas, según esto la BBC creía que estaban promoviendo el LCD. Entonces me pareció muy curioso también canciones de The Rolling Stones y todo eso. Sí, porque hay que ver que, por ejemplo, en Estados Unidos, que en esa época pues están los hippies, el amor y paz, el LS, el uso de muchas drogas pues sumamente peligrosas como el LSD y todo eso, pero hay que ver que la sociedad inglesa, la sociedad británica, pues prácticamente es más conservadora, ¿no? En ese aspecto que la de Estados Unidos, y pues vamos a tener ese tipo de situaciones que se van a dar. Fíjate que yo en lo personal no me tocó todavía escuchar la emisora, o si la llegué a escuchar no la recuerdo en este momento, pero he logrado escuchar grabaciones de algunos radioescuchas de tiempo anterior cuando yo comencé en los años 80, ¿sí? Aquí hablamos de los 60, 70, y de que pues actualmente sigue transmitiendo Radio Carolina, pero y sigue transmitiendo sin permiso a final de cuentas, pero pues ahora es por internet, y en internet vemos que no necesitas realmente un permiso especial porque no es radio, ya son canales de audio lo que se utilizan, pero ahí sigue haciendo historia ahora por la internet. Pues es curioso e impresionante cómo a pesar de pues la antena tan grande que tenían, sobrevivió a varias tormentas y pues, o sea, sí, a mí me parece impresionante, ¿no? Porque una antena de esas no es fácil como maniobrarla, sobre todo en mar y en un barco. Sí, sí, imagínate también la inversión que tuvieron, pues me imagino y fueron varias personas, ¿no? La inversión primero pues en los barcos, ¿no? En tenerlos bien, tenerlos, pues sí, en óptimas condiciones. Después los equipos de comunicación, ¿sí? De emisión, las antenas, esas antenas que si ustedes amigos buscan en lo que viene siendo internet, fotografías de estos barcos de Radio Carolina, van a ver que eran antenas inmensas, ¿no? Que si bien son relativamente sencillas de hacer, también no son nada fácil en la cuestión de que son muy laboriosas por el tamaño, ¿no? Técnicos, ingenieros, seguramente que tuvieron juego en todo esto, pues sí sí generó muchos gastos, y hay que reconocer, ¿no? También quienes tuvieron esta visión, pues que tuvieron que sufragar esos gastos personalmente, seguramente todos ellos. 91 metros de altura es lo que estaba leyendo Fíjate ahorita. nada más. Estaba, Casi 100 metros ujú, está, era sí, bastante alto, utilizando prácticamente un tipo como mástil, ¿no? ujú. Del propio barco. Y bueno, pues fíjate que tuvieron mucho éxito también, porque hay que recordar que lo que viene siendo el agua, en ese caso el mar, pues es un gran reflector de las ondas de radio.
Entonces, pues con esas antenas, con los equipos que tuvieron y en el mar, pues llegaron a prácticamente todo el mundo. No sé, por ahí también escuché, bueno, llegué a escuchar a alguien que decía que había también otros barcos transmitiendo, o eso sí ya no es una información verídica. Pues es que habría que checarlo, porque alrededor de Radio Carolina y de la radio en esa época también, pues hay muchas cosas. Vamos a recordar que no teníamos internet. Bueno, muchos de nosotros nacimos y estudiamos, por ejemplo, sin internet. Y pues hay muchos boletines que podríamos checar más adelante, hacer un programa. De hecho, yo tengo algunos donde hablan de emisoras piratas. Habría que buscar si hablan de Radio Carolina y buscar toda esa información y todos esos datos y confrontarlos. Sería un tema muy bueno de mostrar boletines los de aquella época, 60, 70, 80, todavía podemos hablar de los 90, ¿sí? Boletines escritos, ¿sí? Que nos llegaban por correo convencional y checar esos datos, fíjate. Otra cosa importante es no confundir la emisora, ¿no? Porque una es Radio Caroline, que fue la británica, y otra es una chilena, una estación latinoamericana que se llama Radio Carolina. Sí, hay varias. De hecho, creo que en Estados Unidos también por ahí hay dos en onda media, y que son Caroline, pues en inglés, ¿no? Uh-huh. Pero sí hablamos de la de los años 60, de la estación pirata y famosa por los barcos, ¿no? Efectivamente, para no confundirse. Y fíjate que a pesar de que sus transmisiones oficiales en los barcos terminan en los años 90, en lo personal, y conozco varios que con amigos radioescuchas que comenzamos en aquella época, diexistas, que no la escuchamos. No sé por qué, o si la escuchamos, a lo mejor nunca supimos que era realmente Radio Carolina y que estaban transmitiendo de un barco, no sé. Fue una época, fíjate, en los años 60, bueno, te puedo hablar yo de los 80, principios de los 90, en el que la onda corta estaba repleta de estaciones. Repleta, movías el dial tantito y ya estaba una estación. Unos milímetros literal y ya estaba otra estación. Así estaban aquellos años. Entonces, puede ser que la hayamos escuchado, pero pues no supimos a lo mejor, fíjate. Pero yo recuerdo que ya se hablaba en algunos boletines, perdón, en algunas emisoras de onda corta en sus programas de diexismo. Alguna vez también a mediados de los 90, en la época en la que estuve en Radio México Internacional, en el programa dedicado al diexismo, hicimos un programa dedicado también a Radio Carolina en aquella época. Desgraciadamente, no sé, creo que seguramente se perdieron muchos programas, porque en una emisora como Radio México, que no tenía un presupuesto muy alto, se grababa todavía en aquel tiempo en cintas, se grababan los programas, se retransmitían durante una semana y la siguiente semana en la misma cinta se grababa el nuevo programa y pues se perdía el anterior. Entonces será, yo creo, ya imposible obtener ese programa que hicimos de Radio Carolina en Radio México Internacional, pero por ahí si acaso alguien lo grabó o lo recuerda, pues sería muy bueno que nos escribieran, ¿no? Claro, claro, estaría muy interesante esa información. Me gusta mucho cuando nos platicas de qué estaciones has encontrado en onda corta, más bien habías encontrado en onda corta, y pues no sé, o sea, ¿tienes alguna otra estación que tú digas esta también fue muy, así como el boom de Radio Carolina? Fíjate que hubo muchas, ¿no? Ya en la edición pasada hablamos, por ejemplo, un poquito, ¿no? De Radio Nederland, la Estación Uh-huh. de la Alegría y todo eso. En aquel tiempo antes de Alfonso Montalegre y Jaime Wagner, con Tom Meyer y todos ellos, ¿no? Pero fíjate, ya que hablamos de este tipo de emisoras, me gustaría hablar de una que no fue pirata, fue una emisora legal, fue una emisora que, aunque era una emisora cristiana, sí marcó, yo creo que a muchos también radioescuchas. No fue la primera que escuché, como lo comenté la vez pasada, pero sí de las primeras, ¿no? Y que incluso por aquí tengo un diploma
de cuando fui oyente del día por ahí en 1989, 88, 89, por ahí no recuerdo ahorita, y es KGEI, La Voz de la Amistad, que transmitía desde San Francisco, California, ¿sí? Esta emisora, repito, aunque era cristiana, y lógicamente tenía varios programas dedicados a quien sigue este tipo de religión, también pues tenía su programa dedicado, por ejemplo, a los radioescuchas, donde de aquella época era muy común y algo que pues ya no veo que suceda prácticamente hoy en día. Bueno, me refiero a las estaciones de onda corta que sobreviven, de que dentro de lo que era el programa dedicado a los radioescuchas, se hacía una lista con las direcciones de todos los que escribíamos y podíamos contactar con otros radioescuchas y hacer amistades por correspondencia. Incluso debo comentarte eso y comentarle aquí a quienes nos ven, de que gracias a ese tipo de programas, algunos de nosotros empezamos a viajar fuera del país, precisamente ya con direcciones de amigos por correspondencia que visitábamos, que conocíamos en persona y que en muchas ocasiones pues fue gracias a ese tipo de emisoras como La Voz de la Amistad, KGEI, ¿no? Y todas las emisoras prácticamente lo hacían en aquella época, también lo hacíamos en Radio México, en el programa dedicado a los radioescuchas, en el que también estuve un tiempo llevando el programa en español. También teníamos nuestra lista de oyentes y las mandábamos y todo eso. La primera vez que quienes llevamos ese programa, Juan Carlos Rivero, que muchos lo conocen, y su servidor, la primera vez que viajamos a Cuba, por poner un solo ejemplo, pues ya llevábamos la lista propia que hicimos nosotros de Radio México Internacional con direcciones de amigos de algunos puntos de Cuba que visitamos, ¿no? Y que llevamos playeras, banderines, CDs de aquella época que estaba de moda el CD, todo esto, ¿no? Para regalarles, ¿no? Fíjate que me gustaría platicar una anécdota curiosa. Cuando fuimos a Las Tunas, tuvimos la oportunidad de visitar Radio Victoria de la provincia de Las Tunas en Cuba. Y esta es una emisora local. No recuerdo si era, creo que era en FM, o no sé si exista todavía, pero creo que transmitía en FM, si no recuerdo mal. Y aquí lo curioso es de que llevamos un montón de CDs de regalo de Radio México Internacional a esta emisora, sí, de música mexicana, porque ellos, yo había contactado anteriormente, ya había correspondencia con un técnico de esa emisora, y nos decía es que aquí tenemos un programa dedicado a la música mexicana, no recuerdo cómo se llama, pero casi todas las emisoras, no sé si lo sigan haciendo en Cuba, pero en aquellos años, en los 90, tenían un programa dedicado a la música mexicana. Entonces es por eso que les llevamos un montón de CDs con música mexicana, CDs lógicamente originales, regalo de Radio México Internacional, pero resulta que no tenían en qué transmitirlo, sí, en qué escucharlo. escucharlos, ¿no? Ponerlos. Pues tuve que dejar mi Walkman ahí, que yo llevaba para uso personal, pues lo tuve que dejar ahí para que hicieran sus conexiones y pudieran emitir esa emisora al aire, ¿no? Dentro de su emisora. También, por ejemplo, en otro pueblito que se llama Niquero, allá en las provincias de Oriente, en la provincia de Granma, me recuerdo mucho que es un pueblito muy pequeño. Iba yo ahí con una amiga que me llevó a visitar el centro, ¿no? Pues, en cuestión de 2, 3 minutos de su casa llegamos al centro, un pueblo muy pequeño, y me llamó mucho la atención que la estación de radio de ahí, no recuerdo cómo se llama en este momento, Radio Libertad, o era algo de libertad, algo de la revolución de allá de ellos, algo así, en el nombre de esa emisora de este pueblito de Niquero, pero en el centro, en el parque central, donde está el cine, la oficina de gobierno local y todo eso, está la emisora. Y para que la gente que estaba en el parque sentada y todo esto pudiera escuchar la emisora sin necesidad de traer un radio, ¿sí? Sacaban una bocina grande, ¿no? Pero de esas viejas, ¿no? Una bocina grande, la sacaban afuera de su emisora y en el parque,
y la transmisión que hacían, creo que esa emisora, si no recuerdo mal, era en AM, en onda media, la escucharan en el parque, ¿sí? Y la ponían lógicamente con un buen volumen para que se escucharan, ¿no? Entonces son cosas ahorita que me hiciste recordar y que, bueno, también la visita en aquellos años, y sería otro tema para un programa, ¿sí? La visita que hicimos este amigo Juan Carlos y yo, íbamos en aquellos años como representantes de Radio México Internacional, que hicimos también al ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, donde visitamos Radio Habana, Cuba, visitamos Radio Rebelde, eso en el mismo edificio, en otro edificio cerca ahí de la que es la Habana Vieja, todo eso. Visitamos radio, ay, se me fue ahorita el nombre. En otro programa, Teo, sería bueno tomarlo eso, para hablar un poco de cómo conocimos en los años 90 y cuál es la actualidad de esas emisoras hoy, con los problemas todavía más graves que tiene de los que tenía en aquel tiempo la isla, ¿no? Retomando lo de Radio Carolina, comentabas tú que era una estación pirata. ¿Nos puedes hablar un poquito de las estaciones pirata? O sea, ¿qué es una estación pirata? ¿Cómo? Porque también nos hablabas en el episodio pasado de estaciones pirata y estaciones clandestinas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas dos? Bueno, rápidamente, Radio Carolina era una emisora pirata, principalmente porque pues no tenía permiso, lo comentamos, ¿no? Evadía las leyes británicas respecto a comunicaciones de radiodifusión. Factor importante tanto en las clandestinas como en las piratas, son emisoras sin permiso. Pero la diferencia, la gran diferencia entre ambas emisoras o tipo de emisoras, es que la emisora pirata, pues como tipo Radio Carolina, va a emitir programas musicales, quizás algunos programas de algunos otros temas que no tengan que ver con política y eso, por ejemplo, los temas de música, temas programas dedicados a los radioescuchas, cuestiones técnicas de la radio, incluso también hay emisoras piratas que hablan de eso, ¿sí? O que simplemente transmiten música, hablan un poquito de cómo es el país de donde transmiten, sin decir ubicación exacta, lógicamente, ¿sí? Y esa es una emisora pirata, pero una emisora clandestina es una emisora que sí está dedicada a temas políticos, a temas, digamos, de revoluciones políticas, hablar en contra de algún gobierno, ¿sí? O en contra de algún otro país incluso también, ¿no? Un ejemplo o el ejemplo clásico puede ser, y ya que hablábamos de Cuba hace rato, Radio Rebelde. Radio Rebelde actualmente pues ya es una emisora legal totalmente en la isla de Cuba, pero cuando comenzó allá en los años 50, cuando estaba la Revolución Cubana, recordemos que triunfa en 1959, entonces antes era una emisora clandestina. ¿Por qué? Porque transmitía cosas en contra del gobierno, partes de guerra, de la guerra que tenían, ¿no? Los revolucionarios contra el gobierno de aquella época, ¿sí? Hay emisiones por ahí también de mensajes a las tropas, ¿no? Que están en las dos sierras principales que hay en la isla, etcétera, ¿no? Entonces, resumiendo, una emisora clandestina es una emisora sin permiso, pero que utiliza las ondas de radio para hablar de cuestiones políticas y generalmente en contra de algún gobierno, ¿sí? Y una emisora pirata no habla nada de eso, y aunque sí, igualmente no tiene permiso, pues se dedica a transmitir cosas que no tienen nada que ver con política ni nada de eso. Entretenimiento. Entretenimiento, exactamente, como Radio Carolina. Esta fue una plática muy interesante. Lo mejor es que, pues, como tú decías también, que Radio Carolina, a pesar de que ha pasado el tiempo, pues sigue vigente, ¿no? Por internet, sí, pero sigue vigente. Así es. Sí, aquí ando casi cayéndome. Sí, efectivamente, la podemos escuchar ahora en internet, que bueno, aquí generalmente hablamos de radio por internet, no es radio, son canales de audio, pero bueno, para que nos entienda la gente, pueden escucharla, pueden buscarla, ¿sí? Tomando en cuenta que, como dijiste, también es muy común por internet escucharla de Chile,
Habría que ver que una es la latinoamericana, de las más populares que se llaman así. Pueden escuchar algunas que también están en Estados Unidos. Por ahí estuve checando y creo que hay dos, no sé si haya más, que se llaman Radio Carolina, encontré dos. Y tenemos también, y busquen la que es de Reino Unido. ¿Tendrás otro dato curioso o No, algo pues para ya cerrar? nada más despedirnos. Gracias por la atención. No olviden escuchar Onda Corta. Todavía hay cosas muy interesantes que vamos a hablar en programas subsecuentes o en ediciones subsecuentes de Zona DX. Y no se olviden de pues suscribirse al canal, de comentar también, pues si tienen alguna pregunta acerca de la onda corta. Darle like. Darle like. Acerca de la onda corta, alguna pregunta o de la misma radioafición, pues aquí está nuestro amigo Juanjo para contestarles todo lo que tengan que, pues todas sus preguntas. Y me despido como lo hacía en aquellos años en Radio México Internacional. Pues bien, los esperamos en el próximo programa 73 y que tengan todos excelentes DX. 73.